Hola, te doy la bienvenida a la segunda clase de soteriología. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la predestinación. Como dijimos en el primer video, esta es una de las doctrinas que causa más división dentro de la iglesia, que los hermanos se confrontan acerca de el entendimiento de la salvación, si acaso la salvación se pierde, cómo es la salvación, somos elegidos por Dios o nosotros a través de nuestro libre albedrío elegimos a Dios. ¿Cómo ocurre todas estas cosas? Bien, vamos a partir hablando acerca de la predestinación. Los primeros debates se dieron alrededor del siglo IV y el siglo V entre dos personajes muy importantes dentro de la historia eclesiástica, Pelagio y Agustín. Hablemos primero de Pelagio. Pelagio propone en sus declaraciones que las personas no tienen predisposición al pecado, que la caída de Adán no repercute en la moralidad de los seres humanos. No hay una relación, ¿cierto?, entre la caída de Adán y el pecado de los seres humanos, según Pelagio. Dios no ejerce ninguna fuerza sobre nadie para que haga el bien. La gracia, dice Pelagio, está a disposición de todas las personas. Todos tienen libre albedrío, comprensión de Dios mediante la razón, la ley de Moisés y el ejemplo de Cristo. Esos son los postulados que declara Pelagio. En contraposición a Pelagio aparece Agustín, y Agustín de Hipona responde de la siguiente manera. Dice que todas las personas nacen con inclinación al mal. Y esto es por el pecado de Adán. Cuando cae Adán, ¿cierto? Todas las personas fuimos contaminados con el pecado junto con él. Y sin la gracia de Dios somos incapaces de evitar el pecado. Las personas, por lo tanto, son pecadoras por naturaleza. La gracia de Dios restablece la libertad completa. Nos devuelve la opción de no pecar y hacer el bien, cosa que sin la gracia de Dios sería imposible. Dios obra de tal manera en relación con nuestra voluntad que nosotros elegimos libremente el bien. El libre albedrío, dice Agustín, está condicionado por Dios, que nos permite la libertad de escoger el bien. Y este es un asunto de que Dios escoja dar gracia a unos y a otros no. Dios ha hecho esta elección desde toda la eternidad y ha elegido exactamente el número necesario para reemplazar a los ángeles caídos. Bueno, estas son las posiciones de cuando comienza este debate acerca de la predestinación. Se dan cuenta que hay mucha discusión acerca de qué es el libre albedrío, si acaso el ser humano es libre o no es libre para elegir a Dios o para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Cómo termina este debate? Pelagio es declarado hereje por la iglesia, o sea, lo rechazan completamente, pero no obstante, la iglesia no acepta por completo la posición y los postulados de San Agustín, ¿ya? Así que tampoco podemos decir que se vuelven completamente agustinianos. Vamos a hablar acerca del libre albedrío y vamos a partir hablando de un monje que posteriormente lidera la Reforma Protestante, que fue Martín Lutero, y él era un monje agustiniano. Y él dice acerca del libre albedrío lo siguiente. Dice que es evidente que aquellos que no tienen el espíritu están en la carne y bajo el dominio de Satanás. Veamos ahora cuál es la opinión de Pablo en cuanto al esfuerzo y el poder del libre albedrío de los que viven según la carne. Para eso cita Romanos capítulo 8, versículo 8. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, capítulo 6, versículo 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice Martín Lutero, que un defensor del libre albedrío me responda.
¿Cómo puede ese esfuerzo, que es muerte, que no puede agradar a Dios, que es enemigo de Dios, que no se sujeta a Dios y que no quisiera y que no siquiera puede sujetarse a Él, tender hacia lo bueno? Para que entendamos un poco lo que habla Lutero, él dice que hay dos tipos de personas, los que están en la carne y los que están en el espíritu. Como dicen los textos de Romanos capítulo 8, versículo 8 y Romanos capítulo 6 y versículo 7, que son los que acabamos de leer, dice que las personas que están en la carne no pueden agradar a Dios porque siempre están enemistados contra Dios y hacen los designios de la carne. Pero solamente las personas que están en el Espíritu, las personas aquellas que han recibido al Señor, que han nacido de nuevo, aquellos que son realmente cristianos, viven según el Espíritu y por lo tanto tienen esta capacidad de hacer el bien. También cita en otra oportunidad Martín Lutero cuando Jesús habla acerca de los árboles y dice que el árbol malo no puede dar fruto bueno y el árbol bueno no puede dar un fruto malo, sino que el árbol malo da mal fruto y el árbol bueno da un buen fruto. Por lo tanto, esto tiene que ver con una naturaleza. El hombre sin Dios es un hombre que está en la condición, ¿cierto?, de pecado. Y no puede, por sí solo, por su naturaleza, no puede buscar a Dios. En cambio, un árbol bueno, haciendo referencia a una persona que ha sido salvada por Dios, que ahora el Espíritu Santo mora en él, es un árbol bueno y por lo tanto da un buen fruto y puede buscar a Dios, puede hacer obras buenas. Entonces, para Lutero, el libre albedrío está condicionado a la naturaleza. O eres una persona que no ha nacido de nuevo y estás en la carne, no puedes buscar a Dios, o eres una persona que ha nacido de nuevo, estás en el espíritu y tu espíritu te dirige hacia Dios. Vamos a entrar ahora, ¿cierto?, a lo que es el calvinismo dentro de la doctrina de la soteriología. El calvinismo está representado en este aspecto por el acróstico TULIP. Curiosamente, no es Calvino el que propone el TULIP, pero sí es ampliamente aceptado por todos los calvinistas. Entonces, el TULIP está dividido en 5 partes. La primera de ellas es la depravación total. Efesios capítulo 2, versículo 13, Juan capítulo 6, versículo 44, Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 23 y segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Leamos un par de estos versículos para hacernos una idea de la depravación total, que como vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 1 de soteriología, esto es universal para todos los seres humanos. Vamos a leer entonces el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a leer también el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 2, versículos 4 y versículo 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sigamos. El siguiente punto es la predestinación incondicional. Esto quiere decir que Dios predestina a los seres humanos para la salvación incondicionalmente, no lo hace bajo ninguna condición previa. Tercero, expiación limitada. Ellos dicen que el sacrificio de Cristo es limitado solamente para los escogidos. Esto es importante recalcarlo porque para ellos, para los calvinistas, dicen que Jesús no murió por todo el mundo, sino que cuando hace referencia a que vino por todos o amó al mundo, ¿cierto? Hacen referencia a que esto solamente habla específicamente acerca de todos los escogidos, a todos los que Dios ha predestinado desde el principio. Cuarto, gracia irresistible. Con esto quiere decir que las personas que han sido predestinadas por Dios no pueden resistirse a la gracia, sino que van a ser atraídos por ella a Cristo. Y quinto, perseverancia de los santos. Y a esto se refieren que aquellos que han sido predestinados para la salvación, Dios los va a preservar hasta su último día de vida y van a estar con Él en la eternidad. La predestinación para el calvinismo es un concepto principal y está relacionado completamente con la soberanía de Dios. Él es el creador y señor de todas las cosas y por ello es libre de hacer lo que Él desea. No está sujeto a nadie ni es responsable ante nadie. Los humanos no están en posición de juzgar a Dios por lo que hacen. Mateo capítulo 20, versículos 13 al 15 y Romanos capítulo 9, versículos 20 al 21. Ahora vamos a hablar acerca de la elección y vamos a citar a Juan Calvino. Juan Calvino dice que la elección es la selección que hace Dios de ciertas personas para concederle su favor especial. Puede hacer referencia a la elección de Israel como pueblo especial del pacto de Dios o a la elección de individuos para un oficio especial. Evidencias bíblicas de que Dios ha seleccionado a ciertos individuos para la salvación se encuentran en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Revisémoslos, démonos un tiempo para poder revisar estos versículos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. También dice lo mismo en el versículo, en el Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por último, revisemos Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice así: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bien, estos son solamente algunos versículos de la Biblia en los cuales se basa el calvinismo para definir lo que es la elección. Características de la elección. Primero, es de iniciativa divina. Juan capítulo 15, versículo 16, Juan capítulo 6, versículo 44 y Juan capítulo 6, versículo 37. Es según el designio de Dios.
Hechos capítulo 13, versículo 48, según su voluntad. Romanos capítulo 9, versículo 16. No se basa en el mérito del elegido. Esto quiere decir que Dios predestina a unos para vida y a otros para muerte y condenación. Calvino llamó a esto el horrible decreto. Sin embargo, hay algunos que creen que la predestinación es solamente para la salvación. Los otros, los que no son elegidos para la salvación, Dios los deja e ignora, dejándoles en sus pecados. Entonces está este conflicto, ¿cierto? O este debate acerca de la predestinación. Si es que Dios realmente predestina a algunos para salvación y a otros para condenación, o solamente predestina para salvación y el resto los deja que avancen en sus pecados. Hay otra enseñanza que es bien compleja, que es el orden lógico del decreto de Dios para la salvación. Y en esto hay tres posturas principales. Está el supralapsarianismo, el infralapsarianismo y el sublapsarianismo, que quiere decir cuál es el orden lógico de cómo Dios ha decretado el tema, este asunto tan importante de la salvación. Revisemos el primero, supralapsarianismo. Lo redacta en 4 pasos. Primero, decreto de Dios de salvar a unos y condenar a otros. Segundo, decreto de crear a los elegidos y a los rechazados. Tercero, el decreto de permitir la caída de ambas clases. Cuarto, el decreto de proporcionar la salvación solo a los elegidos. Veamos ahora infralapsarianismo. Dicen que este es el orden lógico para ellos. Primero, el decreto de crear a los seres humanos. Segundo, el decreto de permitir la caída. Tercero, el decreto de salvar a unos y condenar a otros. Cuarto, el decreto de proporcionar la salvación solo a los elegidos. Y por último, el sublapsarianismo dice que este es el orden. Primero, el decreto de crear a los seres humanos. Segundo, el decreto de permitir la caída. Tercero, el decreto de proporcionar salvación suficiente para todos. Cuarto, el decreto de escoger a algunos para recibir esta salvación. Este tema del orden lógico, cómo Dios ha decretado las cosas, la verdad que no tiene mucho sustento bíblico en el sentido de cómo ha sido el orden en que Dios ha hecho las cosas. Por lo tanto, los que toman alguna postura al respecto lo hacen de acuerdo a extraer versículos bíblicos que no son claros en este, y también lo hacen a través de siguiendo un orden lógico, coherente, según lo que ellos entienden que es lo más coherente para este orden. Pero la verdad es que no contiene ningún fundamento bíblico, ni la Biblia nos habla cuál es el orden lógico en que Dios ha realizado los decretos de salvación, elección y predestinación. Vamos a hablar ahora acerca del arminianismo, que es la posición, no digamos que es la posición contraria al calvinismo. Hay algunos puntos que están muy de acuerdo, pero es una segunda postura, por así decirlo, respecto de la predestinación. Primero, al igual que el calvinismo, el arminianismo cree en la incapacidad natural de los seres humanos para buscar a Dios. ¿Ya? O sea, el ser humano está en esta condición de depravación total y por su naturaleza no puede, en su condición natural no puede buscar a Dios. Segundo, la predestinación en base al conocimiento previo de Dios. Esto quiere decir que Dios en la eternidad pasada, antes de crear todas las cosas, Él, por así decirlo, miró hacia el futuro y en este futuro Él vio a todos aquellos quienes le iban a recibir y a quienes iban a aceptar el Evangelio. Y en base a ese conocimiento previo es que Dios elige a aquellos que en el futuro le iban a aceptar.
Tercero, la expiación es ilimitada. Cristo no muere solamente por los elegidos, sino que muere por todo el mundo. Cuarto, la gracia preveniente. A esto se refiere que desde la muerte en la cruz de Cristo, existe una gracia que es para todos los seres humanos, que previene o que anticipa el corazón de la persona para hacerla susceptible al Evangelio y para que ella pueda recibir el Evangelio. O sea, le ayuda, ¿cierto?, para que pueda aceptar el Evangelio. Y esto no es solamente para los elegidos, sino que es para todos. Y por último, la perseverancia condicional. Esto quiere decir que los que han recibido a Cristo van a perseverar hasta el fin, condicionalmente a ¿qué cosa? A que no caigan, ¿cierto?, a que no pierdan su fe y que también que no caigan en la apostasía. Que apostasía se refiere a que estaban en la verdad, pero fueron movidos de ella hacia la mentira. Entonces, bajo estas condiciones, que no pierdan la fe y no caigan en la apostasía, es que los cristianos sí pueden perseverar. Ya a veces hacen caricaturas tanto de los calvinistas como de los arminianos, y uno de los puntos que se ataca al arminianismo es como que creen que la salvación se puede perder por cualquier cosa, y eso no es así, no es así. Ellos creen que es condicional, pero bajo estos dos puntos. La definición de elección según el arminianismo dice: el decreto se apoya en la presencia de Dios. Por ella, Él ha sabido desde la eternidad qué personas van a creer de acuerdo a la administración de los medios que sirven para el arrepentimiento y la fe por su gracia precedente, y qué personas van a perseverar por su gracia subsiguiente. También sabe quiénes no creerán ni perseverarán. Fundamentos del arminianismo. Primero, los seres humanos son pecadores por naturaleza e incapaces por sí solos de hacer el bien. Hasta ahí no hay ninguna diferencia con el calvinismo. Segundo, Dios desea que todas las personas se salven. Y esto es una verdad bíblica. Revisemos algunos textos. En el Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Pero yo quiero leer eh, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Veamos también Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y para terminar, vamos a leer un texto más de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tercero, Dios hace invitaciones universales para la salvación. Isaías capítulo 55, versículo 1, Mateo capítulo 11, versículo 28. 4. La gracia de Dios restablece la habilidad al ser humano para obtener la salvación. 5. Elección en base al conocimiento previo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29 y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hace énfasis el arminianismo
en la responsabilidad humana en cuanto a la salvación, a diferencia del calvinismo, que hace énfasis en la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Citemos a un gran arminianista que fue John Wesley acerca de la gracia preveniente. Él dice: la gracia preveniente es la gracia divina de preparación dispensada para todos. Le permite a una persona responder a la invitación del Evangelio. En consecuencia, el hombre puede aceptar o rechazar el Evangelio y la gracia de Dios por su propio libre albedrío. Entonces, lo que dice el arminianismo es que esta gracia previniente de Dios restablece el libre albedrío en el ser humano, dándole la capacidad de aceptar o de rechazar el mensaje del Evangelio. Conclusiones acerca de la doctrina de la predestinación. Primero, es aceptado por todos que los seres humanos están perdidos, ciegos al Evangelio y son incapaces por sí solos de buscar a Dios y recibir el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, Romanos capítulo 3, versículos 9 al versículo 11 y segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Eso es aceptado por todas las posturas evangélicas. El Evangelio debe ser recibido por todos los seres humanos. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero no todos lo reciben. En este sentido, Jesús murió por todos, no algunos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y Juan, por supuesto, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero solamente la obra salvífica se hace efectiva en aquellos que creen en Jesucristo. Siguiente, absolutamente nadie respondería al llamado del Evangelio si no se produjere una acción divina en el interior de la persona. En este sentido, el ser humano necesita una obra de Dios para recibir el Evangelio. Para los calvinistas esto es la gracia irresistible, para el arminianismo es la gracia preveniente. Siguiente, los arminianos introducen el concepto de la gracia previa o gracia preveniente, que capacita previamente a los seres humanos a creer. No obstante, no existe un fundamento para una capacitación universal que se fundamente en la Biblia. De hecho, los textos que ocupan los arminianos son Romanos capítulo 8, versículo 29 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 2, y no habla claramente de esta doctrina ninguno de esos dos textos bíblicos. Siguiente. Que los seres humanos reciban el Evangelio es un acto divino dirigido por Dios. Esto quiere decir que Él decide a quién Él quiere revelarse. O sea, Dios decide a quién quiere revelarse. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 17, cuando Jesús les pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, hablando acerca de sí mismo. Y Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dios le reveló a Pedro quién era Jesucristo. Por último, la elección de Dios es soberana e incondicional. No es en base a un conocimiento anticipado, donde Él miró desde la eternidad pasada a quienes iban a recibir. Si esto fuera así, la salvación sería condicionada a la respuesta humana, sino que Dios escoge según su voluntad. Y vamos a revisar varios
textos que corroboran esta verdad bíblica. Juan capítulo 6, versículo 44, que ya lo leímos, pero lo vamos a repetir. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 37, perdón, capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y Juan capítulo 6, versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y por último Juan capítulo 15, versículo 16. Tal vez es el más importante y el más claro texto que habla acerca de la elección incondicional. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Repito, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cómo conciliamos estas verdades bíblicas? ¿Cómo conciliamos que es responsabilidad humana recibir a Dios, a recibir el Evangelio y a la vez es un acto soberano de Dios? Para eso vamos a citar a un teólogo que se llama J. I. Packer, entendiendo la soberanía de Dios. Primero, dice Packer, usted no se salvó a sí mismo, sino que Él fue quien lo salvó. En agradecimiento, usted reconoce que su conversión no fue el resultado de su propio afán, sino que fue obra de la mano todopoderosa de Dios. Segundo, usted ora en términos categóricos que Dios simple y decisivamente los salve, que Él les abra los ojos a los ciegos, endulce sus corazones amargos, renueve sus naturalezas depravadas e incite sus voluntades para recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Cierto? Haciendo una referencia a cómo debemos nosotros orar por aquellos que no conocen a Dios. Siguiente, si hemos de ser bíblicos, dice J. I. Packer, en nuestro pensamiento tenemos que afirmar la soberanía divina y a la vez la responsabilidad humana juntos e inequívocamente. Y este es el punto al cual yo quería llegar. No nos debe sorprender cuando nos encontramos con misterios tales como este en la lectura de la Biblia, porque la criatura no puede entender toda la naturaleza de su creador. Un Dios que pudiéramos entender completamente, un Dios cuya revelación no nos proporciona ningún misterio, sería un Dios hecho a la imagen del hombre. Este tipo de Dios es imaginario y definitivamente no concuerda con el Dios de las Sagradas Escrituras. El Dios de la Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En conclusión, nosotros tenemos que tener un entendimiento de la salvación que esté basado en la Escritura. Si las Escrituras hablan de que el hombre es responsable de recibir a Dios, debemos creerlo. Y si las Escrituras nos hablan de que Dios es soberano en la salvación, también tenemos que creerlo porque ambas posturas se encuentran en la Biblia. Tal vez uno de los problemas que produce esta discusión acerca de la soteriología es porque las personas se cierran o se limitan a sistemas teológicos, tanto sea el arminianismo como el calvinismo. Y no hay un entendimiento completo de la escritura porque tal vez este asunto es un misterio de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más altos, mucho más elevados que nuestros pensamientos y que tal vez no vamos nunca a poder llegar a entenderlo. Pero sí, la Biblia afirma la responsabilidad humana y también afirma
que la salvación es un acto soberano de Dios. Espero que esta clase te haya ayudado y que Dios te bendiga grandemente.